Palabra de Dios. Y antes de iniciar, pues vamos a orar por este tiempo de edificación. Dios Padre bendito, te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por mi vida, por mi familia, en el cual tú nos permites abrir los ojos, Señor, y recrearnos en tu creación, Padre. Pero también nos permites estar aquí, Señor, para escuchar, para oír, para hacer. ¿Cuál es tu voluntad, Padre? Y sabemos que esa voluntad, pues debe de ser, tal como dice tu palabra, es buena, agradable y perfecta para nosotros y para ti, mi Señor. Y pues ponemos en tus benditas manos este tiempo, Señor, para que a través de ti y de tu Espíritu Santo pueda proclamarse y podamos aprender igualmente a hacer lo que tú quieres de nosotros. Te pido que a mí, Señor, me des sabiduría y conocimiento para decir esas palabras que no sean muy rebuscadas, Señor, o a veces que no son entendibles, que sean palabras sencillas y que penetren en nuestro corazón y en nuestra mente para ser hacedores de ella. Así que mi Señor, te pongo ante tus ojos este alimento, Señor, y que tú seas el que nos guíes. Gracias, mi Señor, y oro en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con esta carta a los Filipenses. Anteriormente mi hermano Martín pues nos predicó del capítulo 2, del 1 al 11, y en el cual vemos la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que se humilló y que fue obediente hasta la muerte. Y ese es un ejemplo para nosotros como seguidores de Él. Muchas veces sé que es muy difícil seguir ejemplos buenos porque siempre a veces hacemos más lo malo que lo bueno. Y por eso es este tiempo para que podamos reflexionar, meditar, pero ya no como en el mundo, sino como en el mundo de nuestro Dios, en lo espiritual, que es muy diferente y son opuestos a lo que hemos aprendido y a lo que a veces predicamos como humanos. Y vamos a iniciar leyendo Filipenses 2, 12 al 18. Y que nos dice así el apóstol Pablo en esta carta a la iglesia de Filipos. Y acordémonos que Pablo en ese momento estaba en la cárcel, que es un lugar no grato para nadie. ¿Quién quiere estar en la cárcel? Nadie. Y él, por predicar la palabra del Señor, estuvo ahí. Y sabemos de antemano que también tenemos hermanos que tienen ministerios, que tienen que salir a otro país o a otros estados a llevar el Evangelio. Y muchos también son rechazados, algunos son perseguidos,
y hasta posiblemente encarcelados, depende el país a donde vayan. Y miren que no es tan fácil. Y nos dice así Pablo, Filipenses 2, 12, 18. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo, sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas del mundo. Manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Amén. Y vamos al primer versículo que dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. La actitud de obediencia es indispensable en la vida, tanto en la vida secular como en la vida espiritual de cualquier persona y de cualquier hermano en Cristo. La obediencia es algo que no se nos da a los humanos. Es algo que aprendemos desde pequeños. Si a los hijos no les enseñamos a obedecer cuando están aprendiendo, vamos a tener hijo o hijos rebeldes. No van a respetar. En lugar de seguir un camino de obediencia, van a seguir un camino a la perdición. Y eso, como padres, tenemos que responder. Tenemos que guiarlos, porque si no, va a ser muy difícil ponerles límites. Porque ya cuando uno es grande, y si no tuviste esa enseñanza, vas a ser un rebelde sin causa, hermano. No vas a respetar a nadie. Por eso cuando vemos que hay manifestaciones, hay chavos que son anarquistas, que golpean a la gente, que no respetan a la gente, esos muchachos, pues la verdad no es que no tuvieran mamá, sino no tuvieron una buena enseñanza.
Así que, hermanos, aprovechemos ahorita a aquellos hermanos que tienen hijos todavía que pueden ser moldeados. Podríamos decir moldeados a nuestra semejanza, sí, pero con la mirada hacia nuestro Señor. Porque ahora como creyentes tenemos otra visión, tenemos otro concepto hacia esa obediencia. Porque si no hay obediencia, no hay crecimiento espiritual. Así que el apóstol Pablo exalta el supremo ejemplo de Jesucristo el Señor, quien fue obediente durante toda su perfecta vida hasta la muerte en cruz. Nosotros tenemos la oportunidad de enderezar a esos jóvenes todavía. Si los encaminamos, van a ser buenos hombres o buenas mujeres. Pero si no, van a formar una familia disfuncional, en donde va a haber muchísimos problemas, y no nada más con los hijos, sino hasta con los yernos, y después hasta con los nietos. Por eso es importante que nosotros aprendamos, porque cada día aprendemos. Y este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo hacia la iglesia de los filipenses es para ver cómo debe ser la obediencia. Y por eso mismo los anima y los insta a que continúen obedeciendo ahora que Él no está. Y que lo hagan a la luz del maravilloso ejemplo de Jesús. Y es por eso que debemos mirarlo a Él, contemplarlo a Él y deleitarnos en Él. El camino de la fe es el camino a la obediencia, es el camino a la santidad, es el camino a la verdad, es el camino a la vida, es el camino a la salvación y es el camino al Padre. ¿Y quién es ese camino? Jesús, nuestro Señor. La obediencia es un acto de total entrega de nuestra vida y de nuestra voluntad a Dios. Es un acto de reconocimiento de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Si no reconocemos la autoridad de Dios con temor y temblor, no va a haber obediencia, y sin obediencia la fe no obra en nosotros. A lo largo de nuestra vida en Cristo, Dios nos va a probar en nuestra disposición a la obediencia. Y esos momentos nos llegan para tratar con áreas de nuestras vidas que necesitamos sacrificar y santificar para rendir cuentas al Creador. Y son áreas de nuestra vida en las que necesitamos crecer y fortalecer nuestra fe a través de este ejercicio de la obediencia. Si en esos momentos actuamos y hacemos, entonces crecemos y maduramos en fe.
Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad, que como sabemos es buena, agradable y perfecta. Amén. Obedecer a Dios Padre implica pagar un precio. El Señor Jesús pagó un precio muy alto. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto nos lo reafirma en el libro de Hebreos, capítulo 5, 7, 8, que nos dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Y aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Igualmente Dios llama a Abraham y también pagó el precio. Obedecer en fe puede conllevar algunas incomodidades, incluso peligros, y aún acarrearnos la muerte. Qué prueba tan difícil para Abraham, que a la edad de 75 años tuvo que dejar la seguridad de su casa, la comodidad, su familia, su tierra, su nacionalidad. Y todo por acudir al llamado de Dios. Todo lo que era la base de su confianza y seguridad, tuvo que dejarlo para ir a un lugar incierto hacia lo desconocido. Y vemos en el libro de Génesis 12:1 ese llamado del Señor que le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Pero Dios no le dio detalles, no le dio explicaciones, no le dio un mapa, no le dio un guía, no le dio un traductor. Lo único que le dio fue una promesa. Y en el Génesis 12:2-3 nos dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. El llamado del Señor muchas veces es ya. No es que, pues déjeme pensarlo, déjeme ver, déjeme poner todas las cosas en claro, en orden, dejarle la herencia a mis hijos, a mis nietos. No. Obedecer a Dios es, a lo mejor muchas veces aprendí la palabra urgente, pero sí es ya. Es trabajar ya. No mañana, no pasado, y déme chance que acaben mis vacaciones, yo vengo y ahora sí. No. El llamado es hacerlo ya. Aunque tengas que sacrificar a veces, muchas veces, a lo mejor la cita con tus amigos, a lo mejor una reunión donde va a haber un poquito de ambiente y toda la cosa, ¿no? Saben que somos humanos, el Señor
pero también tenemos que acudir a ese llamado de nuestro Dios. Y cuando acudimos somos obedientes. Si no lo hacemos es que desobedecemos. Por eso es importante que aquí en la iglesia, cuando a alguien se le encomienda de venir a hacer o llevar algún ministerio, tenemos que poner esa disposición al Señor. Yo, como siempre les he dicho, no te pones a mi disposición mía personal, ni la del hermano, ni nada de nada, sino a Dios. ¿Sí? Porque somos esclavos y siervos del Señor. Pero aquí hay un momento dado por Dios y le pide a Abraham un acto supremo a su obediencia y una prueba de su fe. Le sacrifique a su único hijo Isaac en un altar. Pero cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, el ángel del Señor le gritó desde el cielo. Génesis 22:12. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Y así ha sido a través de la historia bíblica. Dios ha puesto a prueba la fidelidad, la fe y el temor a todos sus seguidores, exhortándoles a la obediencia. Y hermanos, mientras mayor es el llamado, mayor es la demanda de fe y de obediencia. Esto es para que midamos a nuestro Dios. Él quiere cosas grandes para nosotros. La obediencia bíblica no es mera observancia externa, va más allá del simple recibir y cumplir órdenes. Se trata más bien de una aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios y con su autoridad que por derecho legítimo Él tiene sobre nosotros. Obedecer con actitud humilde y sumisa denota en el creyente madurez espiritual. La obediencia del Hijo de Dios y de Abraham, mostrada en estas pruebas, refleja la comunión que tenían con Dios Padre. Si nosotros no cultivamos la intimidad y la comunión con el Señor, jamás podremos obedecer al nivel que el Señor exige. Cuando tenemos una relación con alguna persona, con algún amigo, y como una vez nos comentó mi hermano Martín, cuando esa persona oye, cuando esa persona acude, cuando esa persona pues está contigo, le tomas confianza. Y cuando le tomas confianza, comienzas a tener una comunión con la persona. Y llega el momento en que incluso le cuentas tus intimidades, tus sentimientos, todo. Y posiblemente él te dé algún consejo, tú le des un consejo y lo haga. Estás obedeciendo a un amigo. Le estás dando igualmente consejos a un amigo. Pero si no hubiera esa comunión,
esa intimidad con ese amigo, pues todo sería en vano. Nada más dirías, no es mi amigo, es mi cuate. Que para cuates pues hay muchos, ¿no? Son los aquellos que te invitan en cosas banales, tomar, fumar, a veces hasta drogarse, ir a una fiesta, pues esos no son amigos, son perdedores. Y si no hay comunión con el Señor, jamás podremos obedecer al nivel que el Señor exige. La obediencia de Abraham ganó tener una intimidad con Dios y fue llamado amigo de Dios. Sin comunión no hay obediencia. Sin obediencia, la fe no obra. La intimidad es la respuesta de Dios a nuestros actos. En los evangelios de Juan 15:14 nos dice que el Señor Jesús nos dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si obedecemos, seremos amigos del Señor. Cuando aprendemos que la obediencia trae intimidad con Dios y luego la intimidad nos capacita para obedecer más plenamente a Dios. La evidencia de que alguien conoce a Dios y de que tiene comunión con Él es aquel que guarda sus mandamientos. Conocer a Dios es relacionarse con Él. No hay conocimiento verdadero de Dios sin relación con Él. Es importante relacionarnos con el Señor, con nuestro Dios. Todo esto es importante. En primera de Juan 2, 3, 4 nos dice: sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Sabemos que entre nosotros hay mucha gente que dicen conocer a Dios, pero no lo conoce. En primero, porque no tienen amor al prójimo, ni amor, ni su propio amor. No se quieren ni ellos mismos, no se soportan. Entonces realmente no conocen a Dios. Si no se quieren a ellos ni a su familia, pues menos te van a querer a ti, hermano. Evítalo, ahí no hay amor. Por eso es bueno conocer al Señor. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de esa comunión, de esa intimidad, de relacionarnos con Él. Esa es la única forma de que nuestra salvación tengamos. Y no nada más es de tener por tener la salvación, como dirían, ya tengo la salvación, pues ya estoy escrito en el libro de la vida, pues ya pasé. No, hermanos, es profundizar más en nuestro Dios, más en nuestro Señor, seguir más a nuestro Señor Jesucristo, que Él sí es el camino a esa vida y a esa salvación. Lo que llamamos fe no es más que la capacidad de relacionarnos con el Señor. El amor genuino con Dios es una verdadera relación con Él. Debe evidenciarse en la lealtad y fidelidad que le profesamos a través de la obediencia. Perdón, hermanos, porque hay veces como que deletreo un poco. Eso es por falta de práctica. Pero hermanos, ¿cómo podremos permanecer en el amor de Dios? El amor y la obediencia caminan de la mano juntos. Hay una estrecha conexión y se va perfeccionando verdaderamente ante Dios.
Juan 14:21 nos dice, el Señor les dijo a sus discípulos, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Obedecer es amar y amar es obedecer. Y lo manifestamos a través de una actitud de amor a Dios, a su palabra, a su iglesia, a los hermanos, a ti mismo, a tu familia y al prójimo. Dios anhela que vivamos un estilo de vida, de bendición, que disfrutemos con alegría los increíbles frutos basados en el amor de su perfecta voluntad. Filipenses 14:15 dice, hagan todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. La exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses es, hagan todo para el Señor, todo para tu hermano, todo para su iglesia. No dice, hagan una pausa y continúen, dice, hagan todo. Como iglesia tenemos que entender esto, porque es para toda su iglesia. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, sin murmuraciones, sin descontento, sin desgano, sin cuestionamientos, sin críticas, sin rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, como creyentes e hijos de Dios, entendemos y manifestamos que Él es la máxima autoridad del universo, ya que Él es el autor de Él, por eso es autoridad. Su autoridad tiene que ver con Él, con quién es Él, con su persona, su santidad, su soberanía, su poder, su investidura, su misericordia y su amor. El fundamento de la suprema autoridad de la palabra está en que son inspirados por Dios. El carácter de Dios, que no puede ser engañoso ni mentir, otorga a las Escrituras plena autoridad. Dios corrige y siendo autoridad, trata más fuertemente con un pecado de rebeldía, de murmuración, de cuestionamiento, de queja, pues atenta en contra de Dios, de su palabra, de su iglesia y de su voluntad. Son actitudes que no debe de haber entre los hermanos en Cristo. Son actitudes contrarias a la palabra de Dios. Y sabemos que por esas actitudes muchas veces hay iglesias que se separan, se vuelven en 2 y después en 4 y después en nada, desaparecen. ¿Por qué? Porque nunca estamos satisfechos o muchas veces no le prestamos atención a la palabra de Dios, a su autoridad. Y nos la pasamos queje y nos la pasamos murmurando, chisme y chisme. Y eso es malo para una iglesia, sobre todo porque todos debemos estar sintonizados a través del Espíritu Santo para hacer grandes cosas. Y si no lo vemos así, vamos al fracaso espiritual. A lo mejor aquí el único ganador va a ser, como dice mi hermano, chanclotas, Satanás, porque eso es lo que le gusta y lo que le encanta, que las iglesias que se dedican a alabar al Señor se deshagan, se peleen, se dividen, unos más para mí, reino de tinieblas,
Así que hermanos, no hay que quejarnos tanto. Aguanten, aguanten. El Señor es bueno. Entendemos que Dios coloca autoridades en la tierra y en diferentes esferas como en la iglesia, en el gobierno y en la familia. Eso lo hemos visto y hemos leído esa autoridad. Y la autoridad principal es nuestro Dios. Que le representan y ejercen su autoridad, pues son instituidas por Él, y es aquí en donde nos acordamos irremediablemente del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que después que el Señor los liberó de Egipto y tuvieron que caminar por el desierto, empezaron a murmurar y se la pasaron quejándose realmente a Dios y de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo 16, 2, 3, allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Sabemos que Moisés era el líder, estaba al frente del pueblo israelita, y Aarón era el que hablaba, ¿verdad? Moisés era el mudo y Aarón era el que hablaba. Por eso les digo, hermanos, que cuando Dios manda, si sabes hablar o no sabes hablar, Dios te ayuda y te manda ayuda. Y continúo que dicen los israelitas: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Como humanos no nos gusta que nos saquen de nuestro confort. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en tu casa y no conoces del Señor, ¿qué haces? Ay, pues en la mañana prendo la tele. Si te encanta el fútbol, ves fútbol. Si te encanta el box o las luchas, estás viéndolo, ¿verdad? Pero no acudes al llamado. Estás en esa comodidad en donde te levantas, te echas tu cafecito, tu pancito y luego después tu almuerzo. Qué rico, ¿verdad? Y los demás, pues que vayan, que pidan por mí, que oren por mí. Al final de cuentas, yo soy cómodo. Esa comodidad es de la carne, hermanos. Nos encanta hacer eso. Por eso cuando nos llaman y nos dicen, pues ve a la iglesia. Sí, mañana o la próxima semana, pues estoy cómodo. Estoy echándome unos tacos de barbacoa. Y si no como ahorita, ya después ya no los encuentro. Y para entender la autoridad divina se requiere una gran revelación. Hay dos cosas importantes en el universo: la confianza en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad. Sepamos bien que hay dos principios en el universo: el principio de la autoridad de Dios y el de la rebelión de Satanás. No podemos servir a Dios y a la vez seguir el camino de la rebelión, el camino de la perdición, el camino del orgullo, el camino del pecado, el camino de un espíritu rebelde. El principio del servicio debe de ser la autoridad. ¿Vamos a obedecer la autoridad de Dios o no? Todas las leyes del universo han sido instituidas por Dios. Todo esto está bajo su autoridad. La sumisión a la autoridad no consiste en someterse a la persona, sino en someterse a la unción que está sobre esa persona. La unción vino sobre ella cuando Dios la ordenó como autoridad.
Dios el Señor se ha propuesto hacer que su autoridad se manifieste plenamente en la iglesia y que su reino se extienda por medio de ella. La iglesia es, por lo tanto, el camino a la obediencia, el camino al reino. Que Dios el Señor tenga misericordia de aquellos cristianos chocolates que afirman conocer a Dios y su autoridad, cuando la obediencia todavía está ausente de sus corazones y de sus vidas rebeldes. Hermano, no discutas, no murmures, no te quejes y cuida tu lengua, porque eso no es agradable ante los oídos de Dios. Les animo a que hagan todo lo que viene. Y todo lo que viene debe de ser de arriba, para que nadie nos critique. Seamos testimonios vivos como hijos de Dios. Mantengámonos limpios, puros y santos para el Señor, apartados para el Señor. El apóstol les anima a que brillen como luces radiantes. En un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Cuando recibimos a nuestro Salvador Jesucristo, el Señor no solamente nos da vida, sino también luz. Cuando Dios decide revelarse a una persona por primera vez, ella es capaz de ver la verdad. La verdad estaba allí presente todo el tiempo, pero ahora es revelada. Dios es quien abre los ojos de nuestro corazón y de repente podemos ver la realidad sin distorsión. La luz tiene la capacidad de revelar. La oscuridad esconde la realidad, mientras que la luz la muestra. Y la luz siempre domina la oscuridad. En el Evangelio de Juan 8:12 nos dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Dios mismo hizo un camino de vida para que podamos entrar en su presencia sin temor. Esta relación con Él produce cambios en nosotros para que podamos ser el reflejo de su luz hasta que Él regrese. Dios creó la luz física y luego Él crea en nosotros su luz espiritual para que podamos caminar en su luz haciendo las buenas obras que Él preparó de antemano. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, es la luz verdadera y como hijos adoptados de Dios debemos de reflejar su luz en un mundo oscurecido por el pecado, en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Y así es, hermanos, estamos en un mundo muy difícil y cada vez es más difícil. La gente, cuando tú vas y si te pasa algo, ni siquiera te auxilia a veces. Ahí se quedó, pues ahí se quedó. Ay, que lo cuide Dios, ¿verdad? Pero la gente no reacciona. Luego a veces se me hacen como si fueran zombies. Caminan por caminar y andan por andar. Yo que he estado mucho tiempo en la calle, de repente veo, ahora sí que un gentío de gente que parece un mar, un ir y venir en la mañana, en la tarde, en la noche. Y ya ahora en la noche hay mucha gente en movimiento. Y la verdad hay mucha perversión en la calle. Y cada vez va a haber más y más y más.
y puede llegar a que nos parezcamos a Sodoma y Gomorra, o si no, ya casi estamos llegando. Hay mucho pecado, hay mucha corrupción, porque todo lo que hagas, es más, vas y te estacionas y ya te andan cobrando 50 pesos. Y si no pagas, cuando regresas, a lo mejor ya no encuentras tu espejo, tu llanta o hasta el carro. Entonces muchas veces, quieras o no, o lo pagas o lo pagas. ¿Sí? Es un mundo difícil. Y vamos a ver que en el libro de los Hechos 26, 17, 18 nos narra el mandato que el Señor Jesús le hace a Saulo, que después es convertido a Pablo. Y le dice: te liberaré de tu propio pueblo y de los no judíos. Te envío a ellos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Hoy nosotros que somos creyentes del Señor Jesús, somos como el apóstol Pablo, testigos y siervos del Señor. Nuestro objetivo es aferrarnos a la palabra de verdad y como luces radiantes testificar y abrir los ojos al mundo o del mundo, para que por fe en el Señor reciban el perdón de los pecados y la herencia de los santos. El aferrarse a Dios puede parecer simple, pero no lo es, pues los seres humanos tenemos la tendencia a ser independientes, desobedientes. Cuando nos sentimos cómodos espiritualmente, comenzamos a depender de nosotros mismos y no nos soltamos de la mano de Dios. Los niños pequeños se aferran a sus padres cuando se sienten inseguros en algún lugar, porque son las únicas personas conocidas para ellos, y que solo se sueltan de la mano si empiezan a sentirse cómodos. Y nos debe de hacer pensar en la importancia de aferrarnos a Dios siempre. No seamos como los niños. Por eso muchas veces los padres dicen: agárrate duro de mi mano, no te sueltes, porque si no te vaya a pasar algo. Y efectivamente, cuando un niño se suelta, se pierde. ¿Dónde está Juanito? Pues quién sabe dónde hay de Juanito. Yo lo mismo se lo jalan o lo mismo se va a otro lado. En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, antes de morir, le dice al pueblo, 23, 6, 8, por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No invoquen los nombres de sus dioses, no juren por ellos, ni los obedezcan ni los adoren. Permanezcan unidos al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. Amén. Si queremos aferrarnos y depender de Dios, solo será a través de una verdadera fe que no necesita ayuda de otra clase, que no busquemos dioses ajenos, que no andemos en consejos de malos, ni en camino de pecadores. Su palabra y la oración diaria es toda la ayuda externa que necesitamos. Nuestra vida depende de su gracia, de su amor, de su misericordia y de su palabra. Amén. Vamos a orar.
Dios Padre bendito, gracias Señor, porque a muchos de nosotros nos haces obedientes al acudir a tu llamado, Señor, de venir a alabarte y adorarte, a dar gracias por esa salvación de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por todos nosotros, por nuestros pecados. Y sabemos, Señor, que tu voluntad perfecta nos va a hacer más santos y más brillantes, Señor, para que todo aquel que se quiera acercar a ti, pues seamos buenos testimonios ante Él. Y sabemos que en donde hay una luz, siempre va a haber esperanza, va a haber confianza, hasta llegar a tener esa fe que necesitamos para poder seguir ese camino, que no es un camino fácil, es un camino difícil, que vamos a encontrar muchas piedras, que muchas veces vamos a tropezar, vamos a caernos, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que ser obedientes hasta llegar en el día del Señor y poder alcanzar esa corona de vida que tú nos prometes. Gracias, Padre, por el tiempo, por tu palabra. Y oro en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, hermanos, espero que nos sirva algo este alimento.